Me lo desactivo, activaré mi base, me haré una copia, me lo llevaría otra vez a la colección en la que estoy trabajando, desactivo y vamos a mirar la siguiente referencia, ¿vale? Aquí ya no estamos hablando de que el ojo esté hacia afuera, aquí estamos hablando directamente que se vea la pupila o dónde debe ir la pupila. Si me pongo la vista frontal, puedo asumir, ¿vale?, que toda esta área va a ser el equivalente a mi iris, perdón, no pupila. Puedo poner la parte 3 y decir escala y 0. Con un poco de cuidado me lo puedo tirar un poquito para atrás y ahora necesito que esto esté desactivado. Bien. Ahora lo que he hecho ha sido aplanar completamente. Aquí vemos que no está sobresaliendo, pero que está plano. ¿Cómo podemos continuar, no? Para seguir. Lo siguiente va a ser, esta vez sí, si no me equivoco en la terminología, el iris, ¿vale? El iris sería la parte central. En este caso, a lo mejor está quedando un poquito grande, lo podemos reducir y podemos hacer una extrusión hacia adentro. De esta manera, nuestro ojo empezaría ya a tener esa forma o dar esa sensación, por lo menos cuando está así esmuceado, ¿vale? Podemos ver cómo está quedando. ¿Qué pasa? Aquí queda muy pronunciada esa diferencia, así que control R y vamos a remarcar un poquito más ese borde del ojo. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es que parezca un ojo y que cuando lo subdividamos nos dé esa sensación de que queda muy pulido y que no tenemos que volver a limpiar el ojo, ni hacer una retopología, ni que no hemos trabajado el ojo. Problema. Como añadimos el Subdivision Surface, ¿vale? Ahora nos refuerza bien el objetivo central, pero aquí nos está fallando. ¿Cómo podemos reforzarlo? Pues con un bevel. Haciendo un bevel bastante suavecito, cuando le active el Subdivision Surface ya me empezará a pronunciar bastante más, creo que se nota, ¿no?, la diferencia, este iris. Lo estoy viendo un poco pequeño, pues bueno, lo puedo escalar un poquito más para que se pronuncie un poco más el ojo. De la vista lateral puedo acabar de comprobar si necesito algún suavizado o hacer algún cambio de profundidades. Por ahora considero que esto está bien. A lo mejor para mi gusto, incluso diría que el orificio central puede ser un poquito más estrecho, ¿vale? El de la pupila. Escala Shift I para que me lo mantenga en Z y en X. Y así mejor. Así es como se verá una vez se le añaden las subdivisiones. Si no, se podrá estar trabajando y apenas, que son 300 caras, pues estás con un modelo de 10.000, pues le haces una subdivisión y dices, vale, 1.000 caras, ya vemos más o menos cómo queda y puedo seguir ajustando. Además de que al ser este tipo de ojos, pues se le podría poner una alfa encima, ¿no? Le añado más subdivisiones, le podríamos añadir una alfa encima y de esta manera ajustaríamos. Lo que veo también, me he dejado aquí un loop que me refuerza un poco más esta parte. Y ahora le puedo quitar esto y vemos cómo nos refuerza bastante más. Voy a suavizar un poco esta entrada, separando esto un pelín más. Y ahora vemos cómo queda nuestro ojo. Esto, por ejemplo, nos sirve bastante para miniaturas, porque ya aparecería un ojo como si tuviera el cristalino y todo lo que ha de tener por encima, pero sin, no lo tendría. Entonces ya directamente no se imprimiría como una esfera. Aquí veo que a lo mejor falta reforzar un poquito más. Pues le añado un loop más y de esta manera me aseguro que quede todo bien forzado, por lo menos como a mí me interesa. Siguiente paso, le quito el Subdivision Surface y nombramos. En este caso empiezo ya a coger el nombre de mi original y lo voy a modificar. Procuro que todo tenga el mismo nombre. ¿Por qué? Porque luego haré subtools y las subtools van nombradas. Así que si nombro desde ya, es mucho más cómodo y queda más bonito cuando las cosas están bien organizadas y nombradas como toca a la hora de vender. Y tendríamos hecho nuestro segundo ojo. Vamos a por nuestro tercer ojo. Sí, ha sonado mal, no era mi intención, pero todos sabemos a qué me refiero. Bien, este ojo de aquí ya me huelo que me va a interesar partir de una base similar a la que ya tengo. Así que puedo coger este L2, lo duplico, me desactivo este y aquí le pongo el 3.
Puedo utilizar los ojos que ya he hecho como base. Al final, perder no pierdo nada aparte de tiempo, al contrario, gano. X, Edge Loops y toda esta parte central que en principio tampoco la vamos a necesitar en este caso. Así que puedo ir quitando toda esta geometría. X, Edge Loops. Otro truquito, si selecciono todas las caras, control más lo selecciona, X Edge Loops y en principio me elimina lo del centro, no era lo que quería hacer. Quería seleccionar solo el loop exterior y al eliminarlo, como quita la forma, me vacila. Al eliminarlo, como quita la forma, me vacila. Bien, pues nada, vuelvo a seleccionar la cara, me activo el snap, G en X, perdón, G en Y, que me lo coloque, vértice, selecciono todo, W, manage de vértices by distance. Bien. Ahora que tenemos la parte exterior. Esta parte exterior tiene una extrusión hacia adentro. Antes de hacer la extrusión me interesa que toda esta franja de aquí quede algo más suavizada. Así que puedo expandirlo un poco más para ver el área que voy a utilizar. Si no quiero que quede la geometría tan forzada, podría hacerle un loop más. Me desactivo el snap. Cosas que pasan. Eje, ahí. Escala. Y me dejo un espacio que quiero que sea un poco esa curva interior. Pues selecciono loop, selecciono la parte frontal, 3 y una extrusión hacia adentro. Bien, a partir de aquí voy a empezar a trabajar ya con el Subdivision Surface. Le añado 1, 2. Bien. No se parece a nuestro ojo anterior y en realidad esto ya prácticamente nos puede servir como otro ojo diferente. Lo que puedo hacer es, en todo caso, reforzar un poco más esta forma de aquí y esto aquí con un bevel. Control B. Y ahora podría tener un ojo que sería diferente y ya nos estaría cogiendo un poco esa forma. Aquí le puedo añadir otro loop para reforzar. Lo desplazar en Y y que me marque mucho más la forma. Pues bueno, a veces pasa, a veces haces algo, lo ves y dices, ahí va, si esto será un ojo diferente. Pues bien, Shift D y apagar. Ahora esto lo convertimos en el 4 y la diferencia que había entre el que acabo de hacer y el que estoy dando como referencia es que aquí no debería tener este refuerzo. Y si lo tiene, que este sería el refuerzo interior, no ha de ser tan bestia. Podemos escalarlo un poco para... No me convence. Vale. Se le puede añadir un control R, lo desplazo. Un momento. Hola Rubén. Bien, íbamos por aquí. Seguramente a vosotros no os ha pasado el tiempo, pero a mí sí. Entonces, lo que podemos hacer es una pequeña extrusión de estas caras de aquí para que gane una pequeña altura, ¿vale? Una pequeña diferencia para remarcar este relieve de ahí. Y añadir un loop que apretar la Z para que se vea de forma transversal. Si hago un control B, puedo acabar de ajustar si quiero que quede más pronunciado o menos. Procuraré hacerlo con el Z también, porque si no, no puedo ajustarlo tanto. Bien. Y así es como se vería. En comparación al otro, vemos que, o no vemos nada, vemos que hay una pequeña diferencia. Bueno, por ahora lo veo bien para que la gente, pues bueno, pueda decidir si quiere más un tipo de ojo o otro. Hay que tener en cuenta muchas veces cuando se hace un pack que, claro, depende de la gente, los gustos, qué es lo que quiere hacer. Ahora me voy a centrar también en los que son circunferencias normales, ¿vale? Los que tienen así verticales porque iré más rápido también. Vale. Este que tenemos aquí, lo que tiene es que puede ser una copia de este. No me termina de convencerme porque es una copia de este.
partiré del 2. Por ejemplo, voy a coger el 2, Shift C. Luego, si no, le eliminaré los Subdivision Surface. 5, pongo. El tema está en que me acuerde. Bien, ahora tenemos el ojo plano, que tampoco nos valdría, porque se tiene que ser así un poco esféricos. Vale, pues partiré del 1. No, tendré que partir del base. Son cosas que pasan. M, Collection, me desactivo este. Y 0,5. Bien. ¿Por qué parto de aquí? Porque tiene una pequeña curvatura, ¿vale? Aquí me respeta la curvatura. Sí que es cierto que tiene una intrusión, ¿vale? Un loop, como sería este, que va hacia adentro, que nos marcará la parte interior. Y luego tiene como un refuerzo del otro. Así que con la C selecciono y puedo hacer esta extrusión hacia adentro. Aquí veo que está un poco suavizado, pero bueno, escala ahí 0, ya que esto es bastante plano. Y aquí, más o menos, si no con el GG puedo ajustar un poquito más, puedo hacer un bevel y a este bevel hacerle una pequeña extrusión hacia adentro. Bien, así estaría generando un ojo parecido o similar a este. Aquí se ve que está algo más suavizado, por lo mismo que he hecho las otras veces. GG, me lo ajusto un poquito hacia aquí. Y aquí lo que veo, en todo caso, que tiene como un bevel para acabar de hacer un poco este efecto, pero muevo la ruedecita para que me ponga uno más. Y así me remarque más esa curva, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? También veo que esta parte de aquí, exterior, está algo más reforzada. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues ahora haciéndole una pequeña escala para marcar un poco más ese borde. Y para acabar de reforzarlo, con un loop que me lo llevo hacia el límite. De esta manera marco un poco más esa diferencia de altura. Y lo que veo es que la parte interior, pues a lo mejor queda un poco ancha o a lo mejor no. No estoy convencido. Y que esta parte de aquí la voy a ampliar un poco más. Si me lo permite, esta cara de aquí. Bien. Con Shift y Alt para seleccionar un loop. No sé qué le pasa. Selecciono entre las caras. Esto lo puedo escalar un pelín y así me refuerza un poco más ese hueco. Si le añado algún loop más por esta zona, me reforzará un poco más esa hendidura. No necesito que haya tanta geometría. Bien. Y de esta manera empiezo a tener ya este ojo de aquí. Este ojo de aquí lo veo que es prácticamente igual. Sí que es cierto que a lo mejor esta diferencia de altura no es tan exagerada, que eso podemos ajustarla ahora, y que la parte interior está algo más suavizada. Pues bueno, Shift D y venimos aquí. Veamos. Si esta parte de aquí no está tan suavizada, puedo quitarle algún detalle más, como sea el loop de en medio, que sería este. Is Edge Loop. Bien. Y a lo mejor también le puedo quitar este y juego un poquito más con esa forma, ¿vale? Haciéndolo algo más curvo. Veo que el agujero está bastante separado, así que seleccionaré este loop interior y este otro y se los quitaré. Ahora tengo que reducir este loop exterior. Entonces con la escala, con la S, pues lo puedo ajustar un poquito más. Ahora lo estoy viendo con el Subdivision. Si lo que quiero es que no se me superponga la geometría, tengo que ir también desactivándolo un poco. Puedo escalar para que me quede esa hendidura. Y por último, para acabar de ajustar, le ajustaré el tamaño haciendo una escala. Y así quedará algo más pequeño y se notará un poquito más la diferencia. Si le activo el Subdivision Surface, tenemos uno y el otro. Vemos que hay una diferencia, ¿vale? Entre uno y otro. Aquí ya al gusto del consumidor. Bien. Desactivo uno y este lo convertimos en el 6.
Y el proceso es prácticamente lo mismo, es ir haciendo uno tras otro e ir intentando imitar la clase de detalles. Poco a poco iremos teniendo más ojos y cuantos más ojos tenemos, pues más podemos ofrecer dentro del pack. A mí personalmente me gusta ofrecer o por lo menos ajustarme a 20. 20 me parece un número bastante justo, pero depende del contenido. Aquí estamos hablando de geometrías básicas. Cuando hacemos pinceles IMM curves, sí que suelo poner 20 porque hay packs muy bestias que tienen muchísimos más y hay packs mucho más simples que tienen uno o dos. Entonces, pues bueno, 20 me parece un número interesante. Aquí necesito... ¿Cuánto necesito hacer? Pues bueno, los que yo crea conveniente, siempre puedo hacer más. Y si no me siento inspirado o hay alguna cosa que no me termina de convencer, pues podría hacer menos. En este caso, vamos a aplicar este. Voy a añadir el Subdivision Surface. Y tengo esto, que viene a ser una forma bastante similar. A partir de aquí puedo seleccionar lo que ya tengo hecho de antes y o quitar edges y vértices o desplazo esto directamente para atrás. ¿Por qué? Porque sabía que era plano y ahí tengo una geometría que me está haciendo un refuerzo. Pues escala en I0 para asegurarme que queda plano y la profundidad del interior pues te la ajusto si lo creo conveniente y ahora mismo me convence bastante. Lo que no me termina de convencer, porque soy consciente de ello, es que esta parte de aquí no es, uy, estas caras de aquí no están completamente planas, están un poquito torcidas. Entonces, perdón, X faces y lo que puedo hacer es volverlas a coser. Tendría que hacer una escala activándome el snap porque así podría vincularlo al vértice o una escala y ir mirando a ojo hasta una altura similar. ¿Bien? Para que quede como una extrusión. Podría haber hecho directamente una extrusión también, pero bueno. Controlé para abrir el menú de Edges, Bridge Edge Loop. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tocaría? Pues reforzar un poco más esas formas. ¿Cómo lo hago? Añadiendo un loop y Control V. Vale. ¿Me ha hecho algo raro? Vale. Si no, ¿eh? Edge vértices by distance. Si me hace algo raro, siempre un edge de vértices suele ayudar bastante. Y Control V para acabar de reforzar. Conviene hacerlo con la Z si tenemos el subdivision activado. Si no, vería perfectamente cómo se está encajando. Pero ahora lo que quiero jugar es con cómo me está quedando el ojo. Después, esto de aquí lo voy a ampliar un poco más para que juegue con ese suavizado. Y la pupila o la parte interior vamos a hacer que sea algo más grande. Así que seleccionaré las caras que tienen que ver con esto y lo escalaré sin pasarme. Y así tendríamos otro tipo de ojo. ¿Qué tenemos? Que aquí el paso este a lo mejor o es muy plano o está muy forzado. Pues si queremos que quede más suavizado, quitamos uno y nos lo hace más suavizado. Que queremos que quede más pronunciado, podemos seleccionar todo el loop. Y acabamos de hacerle este efecto. Perfecto. Y este pasará a ser el ojo 7. Pues así estamos aprendiendo a modelar ojos para escultura. ¡Bien! Pues aprovechar y dar like y suscribir. No sé si esta parte será la que ponga en el vídeo, pero bueno, supongo que no. Bueno, ya veré qué hago. Bien, tenemos este ojo y pasaríamos a hacer este otro. Este otro veo que se parece mucho al de la izquierda, pero juega con la hendidura ancha. ¿Qué puedo hacer? Desactivarme este, busco cuál es el de la hendidura ancha, que diría que es este. ¿No? Sí, sí. Shift there, le pongo aquí un 8, me desactivo el 5 y para empezar veo que la pupila es muchísimo más estrecha. Así que selecciono las caras que formen parte de la pupila. Control más para acabar de seleccionar lo que me interesa. Vista frontal y escalo. Si quiero seguir escalando, pues selecciono otra cara y sigo escalando.
Bien. Lo siguiente será jugar con la posición. En este caso, quitaría este loop, porque así veré la posición mejor como la estoy situando. Y voy a escalar hasta que me haga esa curva, ¿no?, que estoy viendo en el borde. Si quiero que me la pronuncie más, tendré que mover esto más al borde. Y desde la vista frontal, ir jugando con la escala para que me quede algo así. Tendré que añadirle aquí, dándole snap, control R y control V para reforzar ese borde. Bien, así vemos que está quedando de esta forma. ¿Quiero que quede más pronunciado? Pues seleccionaré esto de aquí, lo bajaré un poco y tendré que rehacer este bevel. X, set loop, control R y control V. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto en lugar de pensar en cómo se tendría que modelar y cómo tendría que hacer la textura? Porque estos ojos están pensados para escultura, lo que decía. Todo este detalle, a la hora de imprimir en 3D y a la hora de hacer miniaturas, lo tiene que tener el ojo, porque si no quedará una esfera plana. De esta manera ahorramos el tiempo de tener que estar haciendo lo que estoy haciendo ahora con cada ojo de modelado y podemos aprovecharlo para ir mejorando o darle más detalle. Veo que este detalle de por aquí, por ejemplo, me sigue quedando como muy estrecho. Aquí set yellow, control R y control. Bien, esto me convence un poco más. Y ahora aquí puedo acabar de reforzar poniendo un loop exterior. Vale, esto me convence mucho más. Sí que es cierto que veo que la parte de la pupila está más hacia adentro. Puedo seleccionar. Vale, bueno, problema. He apretado la Z y me selecciona tanto adelante como atrás. Así que ahora selecciono esto y lo estiro hacia atrás. Me falta un loop, ¿vale? Y lo estiro hacia atrás para que pronuncie un poco más esa profundidad. Si me interesa reforzarla, le puedo añadir un loop, si fuera necesario. O un bevel. Aquí ya depende de cada uno. Yo voy diciendo un poco cómo lo hago yo, pero cada maestría tiene su librillo. Entonces, puedes jugar. Lo que ves que aquí hace como un poco de curva. Entonces, voy a intentar hacer una escalada hacia afuera para reforzar con 2 veces la G hacia arriba. Y así también nos vamos diferenciando un poquito más del detalle original. Esto de aquí lo escalo un poquito. Y tenemos un tipo diferente de ojo. Guay. Aquí tenemos el básico plano con un agujero en medio, que me quiere recordar mucho al que hemos hecho, que aquí tenía alfa. ¿Por qué digo lo del tema de la escultura? Porque habrá cogido esta base probablemente y le habrá puesto un alfa que haga el efecto de el iris. Por tanto, en mi caso, este no lo puedo hacer porque ya está hecho en el 2. Si le añado si le añado el Subdivision Surface, ya nos está dando este efecto de ojo. Entonces no es lo que me interesa. El siguiente. El siguiente se parece a este de aquí. Juega con esta otra forma, pero la pupila es mucho más estrecha. Así que buscaré, que supongo que será el 5, aproximadamente, sí, que sigue un poco la curvatura. Puedo hacer una copia y jugar con la dilatación de la pupila. 8, en este caso, 9. Por dilatación de la pupila nos referimos a esto de por aquí. Sí, he seleccionado lo que toca, tengo que seleccionar algo más, no, control más, vale. Y ahora con esto podemos jugar a estrecharlo mucho más. Tendré que seleccionar todo esto de aquí y tocará ir estrechando. ¿Qué pasa? Ahora estoy estrechándolo, pero lo estoy estrechando a la media de lo que tengo seleccionado. Entonces, si quiero que quede bastante más curvo, tendré que añadirle algún loop y este loop tendré que sacarlo un poco más.
Ahora veo que en esta parte central, porque he escalado y no era completamente plano, aquí me está haciendo algún efecto raro. Así que lo que puedo hacer es volver a seleccionar las caras y... Ahí las caras, sí, las caras, escala y cero. Bien. Y una vez aplanado ya empieza a tener una forma un poquito más parecida a esta. ¿Qué pasará entonces? ¿O por qué se está viendo diferente también? Pues yo diría que porque esto tendrá que ir más hacia afuera. Recomendación, verlo de forma lateral y ajustarlo un poco a mano. Luego este punto aquí, que era el de refuerzo, lo tendremos que recolocar un poco. Así tendríamos un ojo con la pupila bastante más estrecha. Aquí tendríamos un ojo con media pupila, que ahora veremos cómo podemos hacer esta clase de formas. Y este que viene a ser la cavidad, pero hacia adentro. Así que me puedo ir a lo mejor a este de aquí y hacer una copia. Este se nos convertirá en nuestro número 10 y ya habremos hecho 10 ojos, rápido, sencillo y con fundamento. Bien, en este caso lo que tenemos es la curvatura hacia adentro, ¿no? Vamos a hacer la convexa. Selecciono esta parte de aquí y con la V la separo. Ahora selecciono mi geometría separada y le digo escala y -1. En este caso no lo voy a hacer a 0. Ahora me activaré el snap y le diré un G en I. G en I. Vale. Y buscaré que se me junte con los vértices 3, G en I. Y que se me cosa a la altura que toca. G en I. Bien. Ahora me ha generado esta concavidad. Lo selecciono todo con la A. W, merge vértices by distance. Bien, me ha juntado los 10 vértices, quiere decir que me ha cosido todas estas caras. Aquí hay un problema, y es el problema de las normales. Sobre todo en ZBrush, a no ser que le des específicamente, solo se va a ver una normal. Y ahora lo que hemos hecho ha sido invertir esta cara. Si me vengo aquí, le puedo dar a Face Orientation y veremos como mágicamente me lo ha cambiado. No debería. Esto me hace pensar que a lo mejor hay algún otro que está invertido. No. Vale, esto ha sido raro. Bueno, lo que pensaba que iba a pasar era que... Veamos, aquí como si nadie hubiera visto nada. He pensado que se vería algo así. Entonces, con estas cosas hay que ir con cuidado, porque quiere decir que si está en rojo, la normal está invertida. Lo seleccionamos todo, control N, y se soluciona. Bien, ahora le añadiré el Subdivision Surface y veremos cómo se está comportando. Aquí veo ya que me está haciendo alguna cosa un poco, y sin el poco, rara. W, by distance. Y me está haciendo como unos pliegues que no me terminan de convencer. Entonces lo que voy a hacer es quitar este edge loop, para empezar. Vale. Me hace pensar que hay algo aquí que no debería estar o que no se ha cosido bien. Vea, parece ser que algún vértice pues se había movido o no se había terminado de coser. Pues ahora me tocará repasar que todos los vértices estén bien cosidos. Parece ser que solo va a ser ese. W, merge vértices by distance. Seguro que solo va a ser ese. No, aquí hay más fijo. No, no. Los vértices. Por aquí hay algo que no me está casando tampoco. Bien. Esto por aquí. Seguramente si lo hubiera aplanado todo antes de hacer el giro, se hubiera visto bien. Pero vemos que ahora ya no se ve ningún glitch. Perfecto. Ahora me desactivaré el Face Orientation. Y veo que ya tengo mi ojo curvo. Además, esto está guay porque me está haciendo la misma forma que hacía hacia afuera, pero la está haciendo hacia adentro. Entonces es un poquito más interesante que la básica. Igualmente, hay que ir con un poquito de cuidado con el tema de reforzar. Pues si queremos reforzar un poquito más, GG, y lo desplazamos hasta el borde. Cuidado con el snap. Y puedo forzar un poquito más estas partes de aquí. Lo mismo si quiero forzar la parte interior
del ojo o no. A mí la verdad que me está gustando cómo quedaba. En todo caso, lo que voy a hacer es suavizarlo un poquito más para que quede más suave. Además, está bien porque el ojo, ¿no? Lo que decía, hace un poco esa forma, como debería tener el ojo, pero luego nos hace la versión hacia adentro.